El mundo al borde del abismo. Hay momentos en la historia que lo cambian todo. Momentos donde el mundo, sin darse cuenta, se asoma al borde. Y hoy, estamos en uno de esos momentos. No es una advertencia vaga. No es alarmismo. Es lo que los datos, los movimientos militares y los informes de inteligencia están mostrando ahora mismo. Bienvenidos. Y presten mucha atención, porque lo que voy a contarles en los próximos minutos es lo que los grandes medios están tardando en decirte con claridad. Para entender lo que está pasando hoy, primero necesitamos hablar de temperatura. No la del clima. La temperatura geopolítica. Y esa temperatura, en este momento, está en niveles que no veíamos desde la Guerra Fría. ¿Por qué digo esto? Porque no es una sola crisis. No es un solo frente de conflicto. No es un solo país moviéndose de manera agresiva. Es todo al mismo tiempo. Piénsenlo así, imaginen una mesa con varias ollas encima, todas con el fuego al máximo. Cualquiera de ellas puede desbordarse sola. Pero si una explota, las demás también van a estallar. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Los analistas de seguridad internacional no están exagerando cuando dicen que estamos ante uno de los momentos más peligrosos de los últimos años. Y cuando digo los últimos años, me refiero décadas. Hay movimientos militares que se están produciendo de manera simultánea en zonas de alta tensión. Hay sistemas de defensa que están siendo activados en tiempo real. Hay fuerzas armadas en alerta máxima en múltiples regiones del planeta. Y lo que me parece más revelador de todo esto, las decisiones críticas no se están tomando después de largas negociaciones. Se están tomando en tiempo real, bajo presión extrema, con información incompleta, en salas donde el margen de error es casi cero. Eso es lo que más preocupa a los expertos. No el conflicto en sí mismo, sino la velocidad con la que se está escalando. Existe un concepto que los historiadores y los analistas militares usan constantemente, el espacio diplomático. El espacio diplomático es básicamente el oxígeno que necesitan los conflictos para no convertirse en guerras totales. Es la distancia entre una crisis y una catástrofe. Y ese espacio, en este momento, se está comprimiendo de una manera que no tiene precedente en décadas. ¿Por qué? Porque la diplomacia, para funcionar, necesita tres cosas. Primero, tiempo. Segundo, voluntad política real de ambas partes. Tercero, canales de comunicación abiertos y confiables. Y ahora mismo, los tres elementos están fallando al mismo tiempo. El tiempo se agota porque los movimientos militares sobre el terreno crean hechos consumados. Una vez que las tropas se mueven, una vez que los sistemas de armas están en posición, retroceder tiene un costo político enorme para cualquier líder. La voluntad política está siendo destruida por la presión interna. Los líderes de las grandes potencias están enfrentando presiones domésticas enormes. Retroceder frente al adversario es visto como debilidad. Y en política, la debilidad es veneno. Y los canales de comunicación, esos que en tiempos de crisis deberían ser la línea de vida entre potencias, muchos de ellos están dañados, suspendidos o directamente rotos. Hay un ejemplo histórico que siempre menciono cuando hablo de esto. La crisis de los misiles de Cuba. 1962. En ese momento, el mundo estuvo literalmente a minutos de una guerra nuclear. Lo que salvó al planeta no fue la fuerza militar. Fue una línea de comunicación directa entre Kennedy y Khrushchev. Una carta. Un mensaje. Un canal que se mantuvo abierto. Hoy, esa clase de comunicación directa y confiable entre las potencias en conflicto es mucho más difícil de garantizar. Y eso debería preocuparnos a todos. Hablemos de los jugadores. Porque para entender lo que está pasando, necesitan saber quién está moviendo las piezas. No voy a señalar un solo conflicto como el único responsable de esta tensión global. La realidad es más compleja que eso. Lo que estamos viendo es una red de tensiones interconectadas que se retroalimentan mutuamente. Hay potencias que llevan años invirtiendo en capacidad militar de manera acelerada. No para defenderse de amenazas inmediatas, sino para proyectar poder en un radio cada vez mayor. Hay alianzas que creíamos consolidadas y que están mostrando grietas internas importantes.
Cuando una alianza se debilita, los actores más agresivos leen esa debilidad como una oportunidad. Y hay actores intermedios, países que no son superpotencias pero que juegan un rol crucial en la estabilidad regional, que están siendo arrastrados hacia posicionamientos que no eligieron libremente. Lo que hace especialmente peligrosa la situación actual es algo que los estrategas llaman el dilema del prisionero a escala global. Cada potencia sabe que si coopera, el resultado puede ser bueno para todos. Pero también sabe que si coopera mientras el otro no lo hace, queda en una posición de desventaja enorme. Entonces, la lógica racional lleva a cada actor a optar por la desconfianza, el refuerzo unilateral, la provocación calculada. Y cuando todos piensan así al mismo tiempo, el resultado colectivo es catastrófico aunque cada decisión individual parezca justificada. Es la trampa en la que el mundo está cayendo ahora mismo. Hay una frase que se repite en los círculos de seguridad internacional que me parece especialmente inquietante. El punto de no retorno. Es el momento en que una crisis deja de ser controlable. El momento en que las fuerzas en movimiento son tan grandes, los compromisos tan profundos y las emociones colectivas tan intensas que revertir el proceso se vuelve prácticamente imposible. ¿Cuándo se llega a ese punto? No hay un momento exacto. No hay una campana que suena. No hay un semáforo que cambia de amarillo a rojo de golpe. Lo que hay es una acumulación de decisiones, cada una aparentemente menor, que juntas crean una dinámica que se retroalimenta sola. Una movilización aquí. Una declaración allá. Un incidente accidental en una zona fronteriza. Una respuesta militar proporcionada que el otro lado no interpreta como proporcional. Una contrarrespuesta. Y otra más. Y de repente, sin que nadie haya decidido conscientemente ir a la guerra, el mundo está en guerra. Eso es exactamente lo que los historiadores encontraron cuando analizaron el estallido de la Primera Guerra Mundial. Nadie quería una guerra total. Todos creían estar tomando decisiones defensivas, razonables, necesarias. Y sin embargo, en semanas, el continente entero estaba en llamas. Los expertos que siguen el panorama actual dicen algo muy preciso: lo que antes parecía un conflicto controlado, contenido dentro de límites manejables, ahora se está acercando a ese umbral. No estamos ahí todavía. Pero estamos cerca. Y la velocidad con la que nos acercamos está aumentando. Una de las señales más claras de que una crisis está escalando seriamente es cuando las alianzas internacionales empiezan a activar sus compromisos. En tiempos normales, las alianzas son estructuras latentes. Existen en el papel, en los tratados, en los ejercicios militares conjuntos. Pero no dominan la política cotidiana. Cuando empiezan a posicionarse activamente, cuando los países aliados empiezan a mover activos, a convocar reuniones de emergencia, a hacer declaraciones conjuntas con un nivel de coordinación inusual, eso es una señal. Una señal de que los gobiernos están comenzando a prepararse para escenarios que antes consideraban improbables. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Las grandes alianzas militares están en movimiento. No de manera abiertamente agresiva, al menos no todavía. Pero sí de manera que sería imposible ignorar para cualquier observador atento. Hay algo que la gente suele no entender sobre las alianzas militares. Se piensa que una alianza es simplemente un compromiso de ayuda mutua. Si te atacan, te defiendo. Pero en la práctica, una alianza es mucho más compleja y mucho más peligrosa en tiempos de crisis. Porque una alianza crea compromisos automáticos. Crea expectativas. Crea presión sobre los aliados más poderosos para actuar, aunque no quieran. Crea miedo en los adversarios de que cualquier conflicto limitado pueda escalar rápidamente a uno total. Y sobre todo, una alianza hace que el cálculo de costos y beneficios de iniciar una acción agresiva sea mucho más incierto y mucho más arriesgado. En tiempos normales, eso es estabilizador. Es la lógica de la disuasión. Pero en tiempos de crisis, cuando hay percepciones erróneas, cuando hay comunicación deficiente, cuando hay presión política interna en múltiples países al mismo tiempo, las alianzas pueden convertirse en el mecanismo que transforma un conflicto local en uno global. Y el mundo lo está experimentando ahora mismo.
Necesito hablar de algo que los medios tradicionales frecuentemente subestiman cuando cubren tensiones geopolíticas. La guerra que no se ve. Porque el conflicto moderno no empieza con tanques cruzando fronteras. No empieza con aviones sobrevolando capitales. Empieza en el ciberespacio. En las redes de infraestructura crítica. En los sistemas de comunicación. En los algoritmos de redes sociales que moldean la percepción pública en tiempo real. Hace décadas, antes de una guerra convencional había semanas o meses de preparación visible. Movilización de tropas, concentración de suministros, vuelos de reconocimiento que los satélites enemigos podían detectar. Hoy, la preparación para un conflicto puede ser casi invisible. Un ataque cibernético puede deshabilitar sistemas eléctricos críticos en segundos. Una campaña de desinformación puede cambiar la opinión pública en días. Sistemas de inteligencia artificial pueden procesar y analizar información estratégica a una velocidad que los humanos no pueden igualar. ¿Y qué tiene eso que ver con la crisis actual? Todo. Porque las tensiones que estamos viendo en el plano diplomático y militar no están ocurriendo en un vacío. Están acompañadas de una actividad intensa en esas otras dimensiones del conflicto moderno. Hay operaciones de información activas diseñadas para moldear la narrativa que los ciudadanos de múltiples países reciben sobre la crisis. Hay actividad cibernética que apunta a infraestructuras críticas, no necesariamente para destruirlas todavía, sino para mapear vulnerabilidades, para demostrar capacidad, para enviar mensajes que los diplomáticos no pueden enviar en público. Y hay una carrera tecnológica en sistemas armamentísticos avanzados que está cambiando el equilibrio de poder de maneras que las doctrinas militares tradicionales aún no han procesado completamente. Todo eso está sucediendo ahora mismo, en paralelo a lo que vemos en las noticias. No soy el único que está hablando de esto con preocupación. Los expertos en seguridad internacional, los analistas que llevan décadas estudiando dinámicas de conflicto, los exfuncionarios que tuvieron acceso a información clasificada y que ahora hablan con libertad, todos están diciendo lo mismo. Las próximas horas y días serán decisivas. Eso no es retórica. Es una evaluación técnica basada en los patrones de escalada que estamos observando. Cuando los movimientos militares alcanzan cierto nivel de densidad y velocidad, cuando los canales diplomáticos están tan presionados, cuando la presión doméstica sobre los líderes es tan intensa, las ventanas para desescalar se cierran rápidamente. Uno de los conceptos más importantes en la teoría de crisis internacionales es lo que se llama la ventana de oportunidad para la desescalada. Es básicamente el periodo durante el cual todavía es políticamente posible para los actores dar marcha atrás sin colapsar su credibilidad doméstica. Una vez que esa ventana se cierra, la dinámica de la crisis toma su propio impulso. Los actores dejan de ser completamente dueños de sus decisiones y empiezan a ser arrastrados por fuerzas más grandes que ellos mismos. Los expertos dicen que estamos en ese periodo crítico ahora mismo. La ventana no está cerrada. Pero se está cerrando. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. Todo esto suena muy serio, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Yo vivo en mi ciudad, tengo mi trabajo, mi familia. Y esa es la reacción más humana del mundo. Pero necesito que entiendan algo fundamental: las crisis geopolíticas de esta magnitud no ocurren en un mundo aparte. No son algo que solo les pasa a los líderes, a los militares, a los diplomáticos. Sus efectos llegan a todos. Pienso en las economías interconectadas que tenemos hoy. Un conflicto mayor entre potencias no afecta solo las fronteras donde se combate. Afecta las cadenas de suministro globales. Afecta los precios del petróleo y del gas. Afecta los mercados financieros. Afecta la disponibilidad de tecnología, de alimentos, de medicamentos. Recuerden lo que pasó durante la pandemia, cuando las cadenas de suministro globales se interrumpieron. El mundo entero sintió el impacto en su vida cotidiana. Una escalada militar mayor entre grandes potencias tendría efectos económicos que harían ver esa disrupción como algo menor. Y no es solo lo económico. Una escalada de este tipo tiene el potencial de redefinir el orden internacional que ha estructurado la convivencia global durante décadas. Los sistemas de alianzas, las instituciones internacionales, las normas que regulan el comercio, la migración, la cooperación en salud y en clima.
Todo eso está en juego cuando el mundo llega a un punto de inflexión de esta magnitud. Y cada uno de nosotros forma parte de ese mundo. Hablemos de escenarios. No para aterrorizar a nadie, sino porque entender las posibilidades ayuda a mantener una perspectiva clara. Escenario 1. La desescalada controlada. En este escenario, alguno de los actores principales decide que el costo político de seguir escalando supera el beneficio. Se abre un canal de comunicación, se produce algún tipo de acuerdo tácito o explícito, y la presión comienza a bajar gradualmente. Este escenario es posible. Ha pasado antes en la historia. La crisis de los misiles de Cuba terminó así. Varias crisis en Asia Oriental terminaron así. Requiere voluntad política, un momento de lucidez colectiva, y que alguien esté dispuesto a dar el primer paso hacia atrás sin que eso le destruya políticamente en su país. Es difícil, pero es posible. Escenario 2. El conflicto limitado. En este escenario, la escalada no se detiene completamente, pero tampoco explota en una confrontación total. Se producen incidentes militares, posiblemente significativos, pero ambas partes se cuidan de no cruzar ciertas líneas rojas. Este escenario es el más estable de los negativos. Pero también es el más peligroso en términos de dinámica a largo plazo, porque cada incidente que no escala a conflicto total tiende a normalizar el siguiente nivel de provocación. Escenario 3. La escalada no controlada. Este es el escenario que todos los expertos quieren evitar y que ninguno puede descartar. Un error de cálculo. Un accidente. Una respuesta desproporcionada ante una provocación real o percibida. Un incidente que ninguna de las partes quería pero que ambas interpretan de manera diferente. Y una vez que la escalada comienza a ese nivel, detenerla se vuelve exponencialmente más difícil. La historia está llena de guerras que nadie quería pero que nadie supo evitar. Quiero ser muy claro sobre algo. No estoy aquí para crear pánico. El pánico es el peor consejero en tiempos de crisis. El pánico lleva a decisiones precipitadas, a narrativas simplificadas y a soluciones que suelen empeorar los problemas que pretenden resolver. Lo que estoy haciendo es algo diferente. Estoy describiendo la realidad con la mayor precisión posible. Porque la alternativa, que es ignorar lo que está pasando o minimizarlo para no incomodar a nadie, es exactamente lo que nos lleva a ser sorprendidos por eventos que eran perfectamente predecibles. El mundo está en un momento de tensión extrema. Los actores principales están tomando decisiones críticas en tiempo real. La diplomacia está bajo una presión que no veíamos en generaciones. Y el margen para el error es extremadamente pequeño. Eso no es alarmismo. Es el diagnóstico que los analistas más serios y mejor informados del mundo están compartiendo en este momento. Y la realidad es que las próximas horas van a ser decisivas. No días. No semanas. Horas. Cada movimiento que se produzca en las próximas horas va a ir acumulando o reduciendo la presión en el sistema. Cada declaración pública de los líderes. Cada posicionamiento militar. Cada conversación diplomática que se produzca o que no se produzca. El mundo entero está observando. Consciente, en distintos grados, de que un solo movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de la historia para siempre. La historia tiene una capacidad extraordinaria de enseñarnos patrones, si estamos dispuestos a escucharla. Y lo que la historia nos dice sobre momentos como este es algo que vale la pena escuchar con mucha atención. Los grandes conflictos del siglo XX no comenzaron porque los líderes mundiales se levantaron un día y decidieron lanzar guerras. Comenzaron porque se crearon condiciones en las que la guerra se volvió la salida más lógica desde la perspectiva de cada actor individual, aunque el resultado colectivo fuera una catástrofe. La Primera Guerra Mundial, el mayor accidente de la historia moderna, se desencadenó en un sistema tan tenso, con tantos compromisos automáticos y tantas percepciones erróneas, que bastó el asesinato de un archiduque para poner en marcha una maquinaria que nadie pudo detener. La Segunda Guerra Mundial comenzó porque la comunidad internacional, agotada por el conflicto anterior y dominada por el pensamiento de «esto no puede volver a pasar», tomó decisiones de apaciguamiento que enviaron el mensaje equivocado al actor equivocado en el momento equivocado. ¿Qué nos enseñan esas historias para el momento actual? Nos enseñan que los sistemas de tensión acumulada tienen umbrales.
Y que cuando se llega a esos umbrales, los eventos pueden desarrollarse con una velocidad y una lógica propia que supera la capacidad de los actores para controlarlos. Nos enseñan que la comunicación directa, honesta y sin ambigüedades entre potencias rivales no es un lujo diplomático. Es una necesidad de seguridad absoluta. Y nos enseñan que el momento de actuar para prevenir un conflicto es siempre antes del conflicto, no después. Voy a ser práctico por un momento. Si están siguiendo este tema y quieren entender lo que está pasando con claridad, necesitan saber cómo filtrar la información que reciben. Porque en momentos de tensión geopolítica alta, la desinformación se dispara. Las narrativas se polarizan. Cada parte en conflicto tiene interés en que el mundo vea la situación de determinada manera. Punto 1. Busquen múltiples fuentes, especialmente de distintos países y perspectivas. No se queden solo con la narrativa de un bloque. Punto 2. Presten atención a los hechos verificables. Movimientos militares concretos. Declaraciones oficiales en contexto. Datos sobre posicionamientos reales. No a las especulaciones o a las narrativas emocionales que no tienen base concreta. Punto 3. Desconfíen de cualquier fuente que les diga que la situación es completamente simple, que hay un solo culpable y que la solución es obvia. Los conflictos geopolíticos de esta magnitud son siempre complejos, y cualquiera que les diga lo contrario está vendiendo algo. Punto 4. Sigan las señales de los mercados financieros. No porque los mercados siempre tengan razón, sino porque concentran enormes cantidades de inteligencia y evaluación de riesgo. Cuando los mercados de materias primas críticas, especialmente energía, empiezan a moverse de manera inusual, hay una razón. Y sobre todo, mantengan la calma. No la calma de quien ignora lo que está pasando, sino la calma de quien entiende la situación, la toma en serio, y mantiene la cabeza fría precisamente porque eso es lo que la situación requiere. Hay algo que quiero nombrar porque creo que todos lo están sintiendo aunque no siempre lo articulen. La incertidumbre. En un momento como este, la incertidumbre es quizás el elemento más pesado de todos. Cuando hay una crisis clara, con contornos definidos y una narrativa comprensible, la mente humana encuentra la manera de adaptarse, de encontrar su lugar en el escenario. Pero la incertidumbre pura, no saber qué va a pasar en las próximas horas, no saber si las decisiones que se están tomando ahora mismo en salas que no vemos van a llevarnos a un mundo más seguro o a uno más peligroso, eso tiene un peso específico. Y ese peso lo sentimos todos. Los ciudadanos que siguen las noticias con una mezcla de incredulidad y preocupación. Los líderes que tienen que tomar decisiones con información incompleta y consecuencias inconmensurables. Los soldados que están en alerta máxima sin saber exactamente para qué. Los diplomáticos que están intentando construir puentes en tiempo real mientras el suelo sigue moviéndose bajo sus pies. La incertidumbre que domina el escenario global en este momento no es un fallo del sistema. Es un síntoma de cuán al límite está funcionando ese sistema. Y lo que está en juego, si ese sistema falla, es demasiado grande para que cualquiera de nosotros lo pueda ignorar con comodidad. El mundo observa. Esa es quizás la imagen más precisa de este momento. Miles de millones de personas, en todos los continentes, siguiendo en tiempo real un desarrollo cuya dirección final todavía nadie puede predecir con certeza. Algunos con miedo. Otros con incredulidad. Muchos con esa especie de parálisis que produce ver algo enorme moviéndose lentamente hacia una dirección que nadie sabe si podrá ser detenida. Y en medio de todo eso, los actores que tienen el poder de cambiar el rumbo tomando sus decisiones minuto a minuto. Cada movimiento suma. Cada declaración cuenta. Cada canal de comunicación que se mantiene abierto vale más que cualquier sistema de armas. Y cada minuto que pasa, la posibilidad de que algo cambie irreversiblemente se hace más concreta. No sé cómo va a terminar esto. Nadie que sea honesto puede decirles que lo sabe. Lo que sí sé es que los próximos días van a ser determinantes. No como retórica, sino literalmente. Las decisiones que se tomen en las próximas horas y días van a definir la dirección que toma el mundo en los próximos años, posiblemente décadas. Y lo que también sé es que la única forma de navegar un momento como este con claridad es manteniéndose informado, manteniéndose crítico y resistiendo tanto el pánico como la negación.
El pánico paraliza. La negación ciega. La claridad, aunque sea incómoda, es lo único que permite entender y actuar. Voy a seguir muy de cerca los desarrollos de esta situación y volver con actualizaciones en cuanto haya información nueva que valga la pena analizar. Si este vídeo les fue útil, compartan. No para generar alarma, sino porque en un mundo donde la desinformación se mueve más rápido que los hechos, el análisis serio tiene que llegar a más personas. Comenten lo que piensan. Me interesa especialmente saber desde dónde están siguiendo esto y qué están observando en sus propios países. Y si quieren seguir este tema en profundidad, ya saben dónde encontrarme. El mundo está en un momento crítico. Lo que pase ahora importa. Y vale la pena prestarle atención. Hasta la próxima.